Cordial saludo, apreciados estudiantes. Hoy estamos para desarrollar nuestra primera web conferencia correspondiente al curso Gobierno Corporativo y Sostenibilidad Organizacional. El tema que hoy vamos a tratar y que corresponde a la fase 1 del curso se llama Gobierno Corporativo con propósito, ética, familia y responsabilidad en tiempos de crisis. Entonces, ¿qué es el ADN de un buen gobierno? ¿Sí? Básicamente consiste en que esa organización tenga una filosofía, proyección a largo plazo, pensando en absolutamente todos los grupos de interés. Hay algunos teóricos de la administración que afirman que la principal responsabilidad del gerente, del CEO, del directivo de una organización es generar riqueza para los inversionistas. Pero hoy en día se debe hablar de lo que se conocemos como responsabilidad social o también en términos de Porter, que desde el 2011 plantea la creación del valor compartido como una contraparte a la responsabilidad social empresarial, pero que es válida. Esto demanda de las organizaciones transparencia, responsabilidad, equidad, rendición de cuentas. Digamos que aquí podemos estar formulando y cuando los principios permanecen, con toda seguridad la organización va a permanecer. No es cuestión de que se tenga una rentabilidad a ultranza y a corto plazo, porque generalmente en el largo plazo se lo cobrará, ¿sí? Entonces, cuando se buscan, digamos, esas utilidades rapidísimas y gigantescas, es porque estamos fallando en los principios y los principios es lo que permanece. Está bien que estamos en tiempos turbulentos, en donde los cambios se dan con una velocidad vertiginosa, pero allí es donde más nos tenemos que aferrar a los principios y a los valores. Sí, la organización debe ser flexible y estar alerta con el cambio para seguirle el ritmo a estos tiempos vertiginosos, pero los cambios son en tecnología, en innovación, en las estrategias, innovación en nuevos mercados, nuevos productos, nuevas necesidades, etcétera. Entonces, aquí, para complementar esto, se va a ver una evolución del concepto de la teoría regulatoria con una visión más integradora del riesgo y la cultura organizacional y la estrategia, pero eh, ajustado a el segundo punto que hemos tratado hoy aquí, que son prácticamente los principios y los valores, esos elementos teleológicos de la organización. Y lo anterior lo podemos sintetizar en esta igualdad. Responsabilidad es igual a sostenibilidad, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad financiera, sostenibilidad social. Bien, entonces, desprendida de la diapositiva anterior, que vamos en los principios, fundamentos, valores, pues eso se expresa en la ética en la organización o el deber ser de la organización. Entonces, las organizaciones, pues sí, formulan sus códigos de ética o sus manuales instructivos, pero eso no es suficiente. Eso tiene que estar impregnado en el ADN de la organización y por consiguiente en el ADN de la cultura organizacional. ¿Y quién hace la cultura organizacional? Las personas que las conforman. Podríamos decir que sin personas no hay organización,
¿Por qué? Porque el concepto de organización o la organización en sí surge es cuando dos personas hacen un acuerdo de voluntades y se formulan un proyecto. Sí, empezando desde los primitivos. Cuando un primitivo vio que no tenía las fuerzas para cazar un mamut, pues él buscó socios, compañeros para cazar ese mamú y allí digamos que se dio una organización con un propósito común, con unos intereses comunes. Entonces, la ética en la organización es un marco de conducta que le permite a la organización mantener una reputación. Muchas organizaciones, por ese afán de lucro inmediato y desmedido, se olvidan de su reputación. Y lo que es comida para hoy es hambre para mañana. Entonces pueden en un negocio ganar millonadas, pero eso les puede haber significado la pérdida de su reputación, el desprestigio y la inviabilidad ya de la organización. Cuando las organizaciones se apropian, aprenden esos códigos de ética, eh, eso les permite prevenir las crisis. Y si las crisis se dan, les permite superarlas con mucha solvencia. ¿Por qué? Porque son personas, organizaciones confiables que siempre van a encontrar aliados estratégicos para soportarlas, para ayudarlas a sobrevivir gracias a la confianza y a la reputación con que cuentan en su entorno, en su contexto empresarial o en su sector. Pero cuando la ética falla, las consecuencias no se harán esperar y esto significa un revés para la organización, muy difícil de superar, que incluso lo puede llevar a que la organización sea inviable. Dentro de esto, de los principios, valores, los principios fundacionales, los que, los que enunciaron los creadores de la empresa, los fundadores de la empresa, por eso se llaman principios fundacionales, eh, dan los elementos para que la organización sobreviva, ¿sí? Y sea perdurable. Un concepto, el concepto de perdurabilidad es un concepto muy estudiado en los temas administrativos y hay investigaciones y líneas de investigación muy importantes sobre la perdurabilidad organizacional. Y muchas veces nos preguntamos por qué una organización, una empresa grande, pequeña, mediana, familiar, no sobrevivió a la primera generación. ¿Por qué? Porque los herederos no preservaron esos principios fundacionales. Entonces, eh, allí, y principalmente falla porque no hay una separación clara entre lo personal y entre los intereses de de la organización. Entonces, si yo como participe de esa empresa familiar, comienzo a darme los grandes lujos a costas de la empresa, pues la estoy llevando a la quiebra. Entonces, para ello, aparte pues de los principios fundacionales o los valores que se deben respetar, las organizaciones enuncian familiares, promulgan unos protocolos que son unas herramientas para que tomen las decisiones aparte, o sea, muy distantes de lo que son elementos afectivos dentro de la organización, de rivalidades o de amiguismos, de compincherías, no. Y esto es lo que se conoce también como el gobierno corporativo, que no necesariamente se da en las empresas familiares, sino en todo tipo de empresas. ¿Por qué?
precisamente esas normas del gobierno corporativo son las que blindan a las grandes empresas. Sí, por ejemplo, aquí en Colombia, una de las empresas emblemáticas es Ecopetrol. Y la Ecopetrol tiene unos elementos, unas normas de gobierno corporativo que de alguna forma la han estado blindando contra los embates de los gobiernos en general. Entonces, allí se establecen unas reglas claras, se fomenta el diálogo y se logra mediante ello un compromiso con este proyecto empresarial familiar. Y de tal suerte que la sucesión se dé en intergeneracional, se dé sin que haya mayores conflictos ni mayores amenazas para la sostenibilidad de la organización. Vamos a tratar unas cifras de corrupción empresarial en Colombia. Como estamos dando estas cifras, es importante dar las fuentes. Esta fuente es de Infobae 2024 y el artículo se llama Empresas colombianas cada vez cometen más actos de corrupción. ¿Sí? Revela que los empleados denuncian los casos. Entonces, aquí encontramos cifras alarmantes. Entre el 70 y el 78% de empresas colombianas han investigado casos de corrupción interna. Los sectores más afectados, los sectores más afectados son transporte, turismo, banca y telecomunicaciones, se puede decir que todos. ¿Y qué facilita la corrupción? Vacíos legales, la baja judicialización, que básicamente es la impunidad. Aquí la gente es corrupta, roba y no le pasa nada. ¿Sí? Y la débil protección o la vulnerabilidad del quien denuncia, porque muchas veces quien denuncia es el malo, es el que no deja trabajar. Eh, Como si fuéramos mafiosos, yo no sé si han leído el libro El Padrino o han visto la película de Mario Puzo, quien escribió el libro. Allí se habla de esa cultura mafiosa italiana como la ley de la hormeta. La hormeta es como hermético, no se puede hablar ni nada porque ya se convierte en un traidor. Y básicamente en nuestra sociedad colombiana pecamos por esta omisión de denunciar cuando vemos actos corruptos. Y es así que el 93% de las denuncias no llegan a condenas. ¿Por qué? Porque no hay los suficientes elementos probatorios que puedan comprobar un caso de corrupción. Entonces, pero nos quedamos con la desconfianza generalizada en el sistema. ¿Por qué? Porque todos pensamos de que tanto lo público como lo privado es corrupto, o sea, y tenemos casi que la convicción de que lo público es corrupto, pero la corrupción en lo público se da es con la complicidad del sector privado, ¿sí? Básicamente hay unas mafias de corrupción que tienen un poder de intimidación grandísimo y entonces cuando se va a denunciar, pues se tiene temor a las represalias porque no hay las suficientes garantías para proteger a quien denuncia. Y seguramente sí hay las garantías para salvaguardar al corrupto. Entonces eso también alimenta la cultura del silencio. Y
y es como peyorativamente se le llama a quien denuncia sapo, ¿sí? Como que si fuera el malo, como que si fuera pues el desastre total. Pocas empresas fomentan la denuncia interna con sistemas sólidos y anónimos, ¿sí? Y se requiere fortalecer políticas de ética y crear cultura organizacional de integridad. O sea, empezando por los gerentes, los directivos deben ser íntegros. Eh, yo pienso que eh, la corrupción se combate es pues obviamente denunciando, pero castigando a los criminales corruptos, llevándolos a la cárcel, quitándoles el patrimonio que se han robado, castigándoles el bolsillo. Y aquí vamos a mirar, por ejemplo, en Estados Unidos se promulgó la ley Sarbanes-Oxley, ¿sí? Desde el 2002 a raíz de los casos de Enron y WorldCom, ¿sí? Esta ley aplica para las empresas nacionales, o sea, de Estados Unidos que cotizan en bolsa y sus filiales extranjeras, pero también para empresas extranjeras que cotizan en bolsa en Estados Unidos y establecen controles estrictos de auditoría, responsabilidad ejecutiva y transparencia financiera. Se pretende lograr la confianza pública en los mercados financieros, por eso es que hablan tanto de la bolsa. Pero miren lo curioso que esta ley fue promulgada en 2002 y en el 2008 se dio la burbuja inmobiliaria, que fue un acto de corrupción que le costó al gobierno de Estados Unidos más de 700.000 millones de dólares para que las pobrecitas bancos y empresas financieras no se fueran a quebrar, porque si no colapsaba todo el sistema económico de Estados Unidos. Entonces, hay veces que para la corrupción no hay ley que valga. ¿Por qué? Porque miren que una vez se supone que en Estados Unidos son más estrictos y todo eso, y se han dado casos de corrupción permanente, dictan la norma, la ley, y posterior a esa norma vuelve a ocurrir otro acto escandaloso de corrupción. ¿Sí? Para hablar de nuestro contexto colombiano, pues hay unas normas de ética o leyes que digamos que podrían prevenir la corrupción, pero no son suficientes porque realmente la corrupción sigue campante en nuestro país y parece ser que los jueces o el sistema judicial como que no tiene las herramientas para llevar a estos corruptos a la cárcel y para quitarles, hacerles extinción del dominio de sus propiedades. Entonces contamos con la ley 1474 de 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, que es prevención y sanción en el sector público y privado. También tenemos la ley 87 de 1993, que es un sistema de control interno, cultura de legalidad y autorregulación. La ley 908 de 2018, más reciente, que hace la prevención del lavado de activos y programas de ética empresarial. La ley 222 de 1995, que enuncia los deberes de los administradores, diligencia, lealtad y buena fe. La circular 116 de 2020, programas de transparencia y éticas empresariales. Como ven, tenemos un entramado de leyes que sería de esperar que nos blindaran contra la corrupción, pero no es suficiente y es evidente de que tenemos muchos vacíos jurídicos
o inoperancia, porque tenemos todos los elementos de control posible. Están, por ejemplo, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, las auditorías, cantidad de IAS, que era para que no hubiera corrupción, pero la sigue habiendo. Entonces, es importante esto. Entonces, volviendo al tema con que iniciábamos, que la sostenibilidad depende de estructuras éticas y transparentes. O sea, la transparencia es la garantía de la sostenibilidad. El gobierno corporativo del que les hablaba hace un momento no es un lujo, es un deber organizacional, ¿sí? Y gestionar con propósito es construir futuro responsable. Bien, espero que esta corta charla sea de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.